Volver a vivir, capítulo 11 de Bárbara Cartlán. No hay problema, se dijo. Ella daría la vida por mí. Y sin embargo, la exasperaba pensar que tenía que compartir su secreto. No había nada más peligroso. Cuanto había visto, existía la posibilidad de que hubiera llegado cuando todo había pasado. Hitty no logró engañarse a sí misma con esta esperanza. El rostro de Alice y su expresión de horror eran factor indicativo de que sabía la historia. Llegó al primer piso y se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Alice. Titubeó un instante antes de llamar. Después levantó la mano y golpeó la puerta con suavidad. No recibió respuesta e, impaciente, dio vuelta al picaporte. La puerta estaba cerrada con llave. Alice dijo: «¿Estás allí? Abre la puerta». No recibió respuesta. Hitty movió con fuerza el pomo de la puerta. Entonces escuchó pasos, lentos y pesados, que cruzaban la habitación y la llave dio vuelta. Hitty entró en la habitación y cerró la puerta. Después miró a Alice. Todavía estaba pálida, pero la expresión de horror había sido sustituida por una expresión que Hitty nunca había visto antes. Alice parecía más vieja, pero más resuelta. Su rostro estaba tenso, como si hubiera pasado por una tremenda experiencia. Pero había recobrado el control. Había también algo más en su expresión que Hitty no pudo definir. Mientras Hitty la miraba, se irguió y pareció que, con ese simple gesto, se volvía mucho más alta. Ninguna de las dos mujeres habló, pero Alice miró a Hitty de frente. Hitty contuvo la respiración. «Alice, querida mía, ¿qué pensarás de mí?», inquirió en tono cariñoso. «Debo decirte lo que sucedió. No quiero oírlo». La voz de Alice sonó profunda y resuelta. «Pero, por supuesto que debo decírtelo. No quiero oírlo», repitió Alice. «Me voy de esta casa ahora. Esta noche». Por primera vez Hitty miró a su alrededor y vio que en un rincón había un baúl abierto y junto a él 2 maletas. Era el equipaje de Alice. «¿Por qué te vas?», preguntó Hitty nerviosa. «Necesita preguntarlo». «Insisto en saberlo». «Bueno, si quieres saber la verdad, no quiero vivir bajo el mismo techo con una asesina». Hitty lanzó una exclamación ahogada. Parecía imposible que la gentil, tranquila y tímida Alice se hubiera convertido en esta mujer, alta, que la estaba desafiando, y la acusaba no con ira, sino con una dignidad que era aún más amenazadora. «Tú no entiendes», dijo Hitty con rapidez. «Ese hombre era un espía, un enemigo de este país. Me reveló ciertos secretos y después amenazó con hacer otras cosas que habrían dañado terriblemente a la causa aliada. ¿No te das cuenta de que fue un acto patriota deshacerme de él?». Alice no respondió, pero Hitty comprendió que no le creía. «Tuve que hacerlo, ¿no entiendes?», exclamó con voz aguda. Alice metió las manos en lo más profundo de los bolsillos de su traje de lana. «Siempre la consideré dura y cruel», dijo. «Una mujer sin corazón, en la que uno no podía confiar, pero nunca sospeché que fuera capaz de quitarle la vida a otro ser humano, de matarlo de la forma en que lo hizo». La voz de Alice fue bajando hasta convertirse en un susurro. Por un momento, Hitty vio el horror que había en sus ojos. Entonces pareció volver a controlarse, y de nuevo su rostro adquirió la extraña máscara de dignidad y determinación. «Pero, Alice, no puedes dejarme sola», lo dijo extendiendo las manos implorante, con la sonrisa que en el pasado había resultado irresistible, tanto para Alice como para otras personas que le servían. «Me voy», declaró Alice con firmeza. «Pero, ¿a dónde vas? No tienes dinero». «Eso no importa», contestó Alice. «Fregaré pisos, mendigaré de puerta en puerta, antes que quedarme aquí con usted». Sus palabras eran brutales, y Hitty sintió como si Alice la hubiera golpeado. Sintió miedo de esta persona extraña e implacable que había sustituido a quien había sido su esclava, obediente y cariñosa. «¿Y qué me dices de mí?», preguntó. «¿Qué vas a hacer sobre esto que viste? ¿Puedo confiar en ti? ¿Y si no puede?». «Me trataría igual».
Hitty no contestó y de pronto Alice empezó a reír. Fue un sonido horrible, agudo y temible. «¿Usted tiene miedo de mí?», exclamó. «Nunca pensé que viviría para ver que me tuviera miedo. Usted, la elegante, la conquistadora, la todopoderosa señora Hayton, temerosa de la pobre Alice. Alice, la que nunca hacía nada bien, a la que tenía aquí por lástima, a quien obligaba a agradecer las migajas que caían de la mesa de la mujer rica. Sí, usted tiene miedo. Lo veo en su rostro y en el temblor de sus manos. Sí, sus manos están temblando, cuando debían estar tintas en sangre». Se echó a reír de nuevo y Hitty retrocedió hacia la puerta. «Estás loca», murmuró. «Tal vez lo estoy, o tal vez estoy cuerda por primera vez. De cualquier modo, usted tiene miedo de mí. No sabe lo que voy a hacer. Yo misma no lo sé aún. Tengo que pensar, decidir si es mi deber denunciarla a la policía». Se detuvo de pronto y después preguntó con brusquedad: «¿Qué sabía el señor Vernon Brighton que decidió asesinarlo?» «¿Quieres callarte?», dijo Hitty. «Tú te quedarás aquí. No te dejaré salir de esta casa». «No se atrevería a detenerme», replicó Alice. Se quedó inmóvil en el centro de la habitación y de pronto se echó a reír de nuevo. El sonido distorsionó su boca y brilló una expresión extraña en sus ojos. Hitty se dio vuelta con rapidez, abrió la puerta y salió corriendo, después de cerrarla con brusquedad tras ella. Se llevó la mano a la frente y comprendió que estaba cubierta de sudor. «Tengo que ser cuidadosa, muy cuidadosa», pensó, y al levantar la vista vio que Bartram se acercaba a ella. «La policía está aquí, señora». «Dígales que bajaré en un momento», contestó Hitty. «Avise a la matrona y a la enfermera. Y, Barton, quiero un poco de brandy. Me siento mal». «Se lo llevaré a su dormitorio, señora», dijo Barton. «No me sorprende que esté usted alterada. Si me permite decírselo, señora, tiene usted toda nuestra simpatía. Fue una experiencia muy desagradable». «Gracias, Barton». Cuando la policía se marchó y ella se encontró de nuevo sola, tuvo tiempo para pensar de nuevo en Alice. Los oficiales de la policía la habían dejado temerosa, inquieta. Ella les había contado su historia de manera clara y tranquila, pero hubo un momento difícil cuando el inspector le preguntó quién había concertado la cita entre el occiso y ella, y se vio obligada a declarar que el señor Vernon Brighton había hablado con Alice. «¿Podemos hablar con la señorita Fairley?» «Me temo que salió esta tarde», contestó Hitty, y se aferró a la esperanza de que no interrogarían a los sirvientes y descubrirían que había mentido. «Nunca digas una mentira si puedes evitarlo», había sido uno de los consejos de Clement. «Siempre di la verdad en todas las cosas pequeñas, y solo miente cuando sea absolutamente necesario». En este caso, tenía que mentir, pensó Hitty. No habría sido necesario si Alice no hubiera subido en ese momento particular al tercer piso. «La señorita Fairley sabe tan poco de este hombre como yo misma», dijo Hitty. «Él le dijo que deseaba verme y que trabajaba en la oficina de asuntos extranjeros. Cuando llegó, me informó que estaba haciendo una colecta muy especial para la Cruz Roja. Así que yo lo invité a subir conmigo para mostrarle mis joyas. Había decidido darle algunas de ellas para que las vendieran porque me pareció una buena causa». El inspector, un hombre de edad, tenía una forma brusca de hablar. «Usted muestra sus joyas a cualquier persona que viene a pedirle una aportación caritativa». Yo me sentí segura de que el señor Brighton era un hombre honrado. ¿Por qué? Él mencionó a varias personas con quienes estaba relacionado, amigos mutuos. El inspector sacó su lápiz y su libreta. «¿Podría usted darme sus nombres?». Hitty contuvo el aliento. Otra mentira. Se sintió como una mosca que cae en una telaraña y no se puede desprender de ella. Dio los nombres de varias personas bien conocidas, eligiendo sus nombres al azar. «¿Usted nunca había visto antes al hombre?», insistió el inspector. «No, nunca». Dio vuelta a la página de su libreta. «Discúlpeme por sugerirlo, señora Hayton, pero poseer joyas de mucho valor es en extremo peligroso,
y lo es todavía más mostrarlas o mostrar el lugar donde se guardan a personas de las que se sabe tan poco. No había nada en sus palabras o en su tono de voz que sugiriera que sospechara de ella. Y sin embargo, Hitty sintió que su temor aumentaba. Los otros testigos fueron llamados también. La jefe de enfermeras, la enfermera misma, Barton. Barton se portó muy bien, corroborando la declaración de ella de que el señor Gryton se mostraba jadeante y mareado cuando llegó a lo alto de la escalera. Y ahora, señora Hayton, subiremos a la escena del accidente, dijo el inspector. Cuando llegaron a la habitación que servía de guardarropa, Hitty lanzó un suspiro de alivio. Watkins había guardado las joyas y Barton se había llevado la bandeja donde sirviera el té. Gracias a Dios por una servidumbre bien entrenada, pensó. Esta habitación ha sido alterada, declaró el inspector en tono acusador. Lo siento, repuso Hitty. No se me ocurrió decir a los sirvientes que no debían tocar nada, como todos pensamos que en el caso de un accidente no era necesario. Está bien, la interrumpió el inspector irritado, pero no debieron haber tocado nada. Me temo que mi doncella pensó que era una imprudencia dejar mis joyas aquí encima. Las había extendido sobre la mesa para que el señor Gryton las viera. Él me dijo que era un experto en joyas porque su padre había sido joyero en Ámsterdam. El inspector tomó nota en su libreta. Tendrá que presentarse a la averiguación pública del caso. Por supuesto, señora Hayton, dijo el inspector al despedirse. El doctor local, que había sido llamado, también rindió testimonio. Dijo que el hombre se había roto el cuello a consecuencia de la caída. El mareo y la falta de aire podía deberse a un corazón enfermo. Eso lo sabrían cuando pudieran entrevistar a su propio médico. Hitty conocía muy bien al doctor, porque iba con frecuencia al hospital cercano en el que él trabajaba. El doctor procuró hacer las cosas tan sencillas como le fue posible y prometió ver que el cadáver fuera trasladado esa misma tarde a un depósito. Él y la matrona se comprometieron a dar la noticia a la esposa de Gryton o a sus familiares más cercanos, en caso de que no fuera casado. Hitty se mostró muy agradecida con ellos y se dirigió a toda prisa a su dormitorio. Al llegar al descanso del primer piso titubeó un momento. Enseguida se acercó a la puerta de la habitación de Alice. Estaba empacando. Escuchaba el crujido del papel de China, el sonido de cajones que se abrían y se cerraban. En poco tiempo todos se enterarían de que Alice se marchaba. No considerarían muy extraña su repentina partida. No sospecharían que había alguna razón tras ella. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía detenerla? Hitty seguía de pie junto a la puerta cuando escuchó que la llamaban. Era la matrona, que se acercaba hacia ella por el pasillo. «Oh, señora Hayton», dijo, «acabamos de hablar con la señora Gryton. Nos dijo unas cosas muy extrañas de verdad». «¿La señora Gryton?» «Sí, la esposa de ese pobre hombre». El doctor obtuvo su teléfono y su dirección de la Oficina de Asuntos Exteriores. «Así que la llamamos». Se mostró, por supuesto, muy alterada con la noticia, casi histérica. Y entonces dijo: «Él me dijo que iba a correr un grave peligro, pero yo no lo creí. Pensé que estaba bromeando. Cosas así no suceden en Inglaterra». ¿Qué habrá querido decir con eso? Eso fue todo lo que dijo. Oyó su voz vaga y lejana. El doctor le preguntó qué quería decir con eso, contestó la matrona, y ella dijo que su marido había mencionado algo sobre una carta, pero no pudimos entenderle bien, porque la comunicación era muy mala. De cualquier modo, el doctor irá a verla mañana. Pensó que era lo mejor y supongo que la pobre mujer querrá venir a hacer todos los arreglos para el funeral. El doctor irá a verla mañana. Pensó que era lo mejor. Pobre mujer. Entiendo que haya estado alterada. Debe haber sido una impresión terrible. Pero no comprendo lo que quiso decir con eso del peligro. No había manera de que supiera que algo así iba a suceder, a menos que sufriera con frecuencia estos ataques al corazón. Tal vez eso quiso decir, murmuró Hitty, pero su voz no era convincente. Sintió como si las paredes mismas se estuvieran cerrando en torno a ella, más cerca,
más cerca. Durante todo el día Clive tuvo un presentimiento. Trató de no hacer caso, de negar lo que sugería cuando lo distraía de lo que estaba haciendo, pero persistía y en su interior respondió a su llamado como un chico responde al llamado del mar. Ahora que el trabajo del día había concluido y que el último paciente se había marchado, podía enfrentarse a la realidad de que el momento por el que había estado esperando todo el día había llegado. Con lentitud, Clive reunió las hojas del expediente de su último paciente. Después tocó el timbre y entró su secretaria. La señorita Harris tenía trabajando con él casi 15 años. Era pequeña, gorda y muy fea, y Clive la había contratado por lástima, porque sabía que le sería muy difícil conseguir un empleo, e impulsivamente decidió desechar todas las otras solicitudes, incluyendo las excelentes referencias que traían algunas de las otras candidatas al puesto. Nunca se arrepintió de su decisión. Mary Harris resultó ser una secretaria excepcional, y las labores que desempeñaba en la casa de Clive superaban al trabajo para el cual había sido contratada. «Creo que hemos terminado», dijo, cuando Mary se acercó al escritorio y tomó el expediente. Mary, a su vez, le entregó una tarjeta donde estaban anotadas las visitas para esa noche. «¿Tengo que ver de nuevo a Lady Evelyn?», preguntó. «Estaba bastante bien esta mañana. Su enfermedad es más nerviosa que otra cosa». «Su enfermera llamó hace media hora y le prometí que iría». «Como detesto a los pacientes de la alta sociedad», contestó Clive. «Me dan más problemas que todos mis demás pacientes juntos». «Pero usted no podría vivir sin ellos», comentó Mary. «¿Tiene una idea del dinero que sus demás pacientes le deben?» «No, no tengo la menor idea», contestó Clive. El dinero era un tema que le aburría y dejaba todos sus asuntos financieros en manos de Mary. Ella le informó a cuánto ascendía la deuda. Él la miró incrédulo y después lanzó un leve silbido. «Tanto así. La cantidad sería mayor si no hubiera borrado muchas cuentas por incobrables. No crea que va a recuperar ese dinero pronto. Estoy seguro de eso. De cualquier modo, si me lo pagan, ¿cuántas cosas podría hacer con ese dinero? Gastar más en los pobres ingratos, supongo. No son ingratos, y yo prefiero tratar a un pobre por su agradecimiento que a cualquiera de tus duquesas y millonarios por 100 guineas. Ya lo sé, contestó Mary. Pero, ¿con qué supone usted que voy a pagar la renta, los impuestos, los comestibles, el sueldo de los sirvientes y mi propio sueldo? Ella sonrió al decir eso, y a Clive no le molestaron sus protestas. Conocía demasiado bien a Mary para preocuparse. Sabía que en el fondo lo admiraba y lo respetaba, porque no le interesaban los títulos ni la fortuna de sus pacientes. «No tengo remedio, Mary», confesó Clive. «Me pregunto por qué me soportas». «Yo también me lo pregunto a veces, pero no se quede ahí discutiendo. Váyase a su próxima visita, para que tenga tiempo de visitar a Lady Evelyn esta noche. Voy con Oggy primero, después iré a la casa de los niños en Stepney. Así que si me necesitas, sabes a dónde encontrarme». Cuando llegó a la puerta, Mary lo detuvo. «Por cierto», dijo, «Lady Evelyn es millonaria». «Eres una mujer muy interesada», exclamó Clive en tono acusador. Iba aún riendo cuando salió de su casa y subió al coche que estaba aparcado afuera. Él mismo conducía porque no podía darse el lujo de pagar un chofer. Vivía austeramente, sin embargo, siempre estaba endeudado porque destinaba gran parte de sus ingresos a los niños que atendía. Solo Mary sabía cuántas vacaciones junto al mar había pagado y cuánta ropa, comestibles y comodidades había comprado para los niños pobres. Clive se internó por las angostas calles que conducían a la parte oriental de Londres. Se sentía contento. Hacía 3 días que no veía a Stella Marsden. Estaba mejorando notablemente, y Oggy estaba satisfecha con ella. Cuando llevó a Stella con Oggy, se preocupó, pues lo invadió el temor de que no simpatizaran. Sin embargo, de manera extraña, parecían haberse adaptado muy bien una con la otra. Podía haber 2 extremos más notables. Por un lado estaba la señorita Oggy con su devoción hacia los pobres, su asombrosa capacidad curativa, su defensa apasionada del socialismo, su odio hacia los ricos ociosos, como los llamaba ella. Por el otro lado, Stella,
Al pensar en ella, experimentó una sensación extraña en su interior, como una dulce debilidad. ¿Me he vuelto loco?, se preguntó. No era un puritano, ni odiaba a las mujeres, como creían tantas gentes. Lo que sucedía era que no sabía lo suficiente sobre ellas. Pocas personas estaban enteradas de la lucha tan tremenda que había tenido que librar para hacer su carrera. Sus padres vivían en Escocia, en una diminuta casa de piedra con un pedazo de tierra al fondo, que era su única posesión en el mundo. Su padre, hijo único del vicario de Glendale, había sido un muchacho muy enfermizo debido a una caída que sufrió en la infancia y que lo había dejado casi inválido. Sin embargo, se casó con la mujer que su corazón había elegido y jamás se arrepintió, como tampoco lo hizo ella. Sus padres no eran gente ambiciosa. Sin embargo, deseaban que su único hijo tuviera una buena educación y habían tratado de dársela a costa de grandes sacrificios y de esfuerzos considerables por parte de él. Su abnegación fue ampliamente recompensada. Aún vivían en la misma casa, pero ahora era un lugar muy diferente al que Clive recordara de su infancia. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.